Si ha habido algún exceso, eso es responsabilidad, vuelvo a reiterar, del jefe de región, porque ellos son los que operativizan a nivel nacional el control de los disturbios. Está en nuestros estudios el general Vicente Romero. Él es, como ustedes saben, ministro del Interior, que es una de las posiciones más difíciles que se puede tener en este momento. Bienvenido, muchas gracias por estar acá, ministro. Muchas gracias, Nicolás. Comencemos por San Marcos. ¿Qué pasó en San Marcos? Porque ahora, es decir, es cierto que las autoridades, la propia rectora denunció que había gente que había irrumpido en la universidad, en la Puerta 3 en particular. Y luego que la universidad solicitó que se reabrieran las puertas de la universidad porque no se estaba permitiendo el acceso normal a ella de los trabajadores, de los estudiantes, de las personas que tenían actividades convocadas por la universidad. Pero la universidad ha sacado un comunicado diciendo que ellos pidieron otra cosa, que ellos no justifican, es más, han hasta condenado el comportamiento de la policía. ¿Qué pasó? ¿Quién decidió hacer lo que se hizo y cómo se hizo? Gracias, Nicolás. El día 17, ellos hacen una denuncia a la Fiscalía por estos delitos justamente que tú acabas de mencionar hace un momento, de que había personas dentro de la universidad que estaban haciendo algún daño contra la propia universidad. Hay una denuncia ahí. Luego, el día 19, si no me equivoco, no recuerdo mucho exactamente, pero hay una denuncia en la Fiscalía. Hay una denuncia en la Fiscalía, perdón, en la Policía Nacional, en la unidad vecinal número 3. En esta comisaría, ellos denuncian que 300 personas habían ingresado al campus universitario, con algunos de ellos con pasamontaña. Previo a este ingreso, habían sacado a los vigilantes de su espacio donde daban seguridad. Había un delito contra el patrimonio. Le habían quitado sus radios, habían tapado las cámaras de seguridad. Video. Exactamente. Hay dos delitos configurados. El delito de usurpación y el delito contra el patrimonio. Estamos en estado de emergencia. Hay una flagrancia. Solicitan mediante otro documento y ellos en este documento hablan. Estamos en estado de emergencia y hay delito de flagrancia. Y a solicitud de parte. Esto ha sido 9:30 de la noche. Al siguiente día, después de 12 horas, interviene la policía. Previa evaluación, por supuesto. La intervención está dentro de la ley, hay flagrancia, no ha habido un herido. Lo que ha hecho el jefe operativo en ese momento, de acuerdo a la información que me han dado la Policía Nacional, que cuando ingresan, lo primero que hacen es asegurar que todo esté controlado. Y al estar controlado, imagínate, eran más de 200 personas en el interior y había estudiantes, habían estas personas que estaban de diferentes lugares del país, especialmente del sur, y estas personas que habían irrumpido el campus universitario. Entonces, lo primero que hicieron es separar a los estudiantes, es decir, de acuerdo a la información que me han dado, y separar a estas personas que no tenían que ver nada, que habían cometido el supuesto delito. Pero mire, ministro, lo que dice el comunicado de la Universidad de San Marcos. Dice que la denuncia a la que usted hace referencia, en esa denuncia se solicitó únicamente la liberación de las puertas tomadas. Sin embargo, la Policía Nacional, en evidente uso de la fuerza, en realidad excesivo uso de la fuerza es lo que entiendo pretendían decir, ingresó al campus universitario. Es decir, que el ingreso al campus no se había solicitado, sino solo la liberación de las puertas, sin presencia de la Defensoría ni de representante del Ministerio Público. Por lo tanto, denunciamos el abuso de autoridad hacia nuestros estudiantes. Y en segundo lugar dice, rechazamos la intervención de la DIRCOT en la residencia universitaria que tuvo como perjuicio el daño material de la infraestructura y el agravio físico y psicológico a la comunidad de residentes sanmarquinos. Eso es lo que dice la misma Universidad de San Marcos, que dice que denunció. Es decir, que en ningún momento pidieron que entren al campus, sino solo que liberen la puerta, y menos aún que hagan lo que hicieron. Entraron con una tanqueta hasta la vivienda, ¿no?
Los documentos que yo he visto, que son estos 3 documentos, la denuncia a la Fiscalía, la denuncia en la comisaría y la petición en el documento que ellos hablan del delito de flagrancia y el estado de emergencia, eso no indica. Eso no indica. Y yo, si gustas, te hago llegar más tarde para que te des cuenta que no es así. Por eso es que la policía interviene. Nosotros sabemos, y la policía también, que no pueden ingresar si no hay autorización. Y eso está totalmente claro. Y prueba de esto. Han estado ahí alojados a personas que han venido del sur, con autorización seguramente de ellos. Eso, no hubo ningún reclamo sobre eso. Y la policía le ha estado brindando seguridad en la parte exterior. Claro, pero el tema es que, como lo ha probado lo que ha pasado en la UNI, que han abandonado el campus universitario y no ha habido ningún incidente de que la policía pudo manejar las cosas de manera totalmente distinta. Es que no ha habido petición ni no ha habido denuncia en la UNI. Claro, pero así hubiera habido petición. La manera como se ha producido la intervención, se ha denunciado vejámenes contra mujeres. La imagen esa conmovedora de una madre de familia con su criatura entrando a la prefectura, ¿no? Es decir, eso no tiene justificación. Mira, Nicolás, lo que tenemos que es individualizar si ha habido alguien que ha cometido un exceso o un delito del personal interviniente. Que quede eso bien claro, de la cual nosotros no nos vamos a abstraer en ese sentido. Ese es otro tema. Pero por normas... Es decir, no hubo la decisión política, toma en San Marcos. No hubo la decisión política, porque esa es una decisión netamente de la policía que ha tenido. Yo me he enterado cuando he estado viendo por televisión la intervención. Por delito de flagrancia. Pero una cosa tan delicada, ¿cómo no se la notifican al ministro del Interior? No. Con los efectos políticos que eso puede tener. Sobre el particular, yo he solicitado ya un informe al respecto. He solicitado. Pero quiero irme más al tema de la propia intervención. Por normas internacionales, cuando hay una gran masa que poder intervenir, no detener, intervenir, porque recién hay que hacer la identificación, es mejor en el piso todas las personas, por la seguridad de ellos mismos y por la seguridad de las fuerzas que lo intervienen. La policía interviene por 3 formas: parado, arrodillado y en el piso. Pero como había mayor cantidad de gente, para poder controlar y recién... Claro, pero controlar por si eso parecía el frontón, no sé, la cárcel de Lurigancho, donde estaba la gente de Sendero, todos tirados en el piso. O sea, no eran delincuentes los que estaban ahí, eran estudiantes, era gente que venía a protestar, que uno puede o no estar de acuerdo con ellos, pero no tienen por qué recibir el trato de delincuentes. Estoy de acuerdo. Además, las denuncias que han recogido diferentes organismos, comenzando por la Defensoría del Pueblo, los ha tenido encerrados durmiendo en el piso. O sea, a ver, era un procedimiento más simple, identificación, lo pones uno detrás del otro, a ver su nombre, ¿qué hace usted acá? Se va, usted estudiante, se va para... O sea, y al final resulta que de los 193, ¿cuántos quedaron detenidos? 2. La información, ¿por qué toman esa actitud? La información que a mí me da la policía luego de los hechos es que ellos tomaron esa decisión porque dentro de este grupo de 300 personas, de acuerdo a la denuncia, algunos de ellos ingresaron como pasamontaña. ¿Por qué taparon las cámaras de video? Hay un alto riesgo, entre comillas, en ese momento. No estamos hablando por los estudiantes, no estamos hablando por las personas que han venido de provincias, sino por estas personas que irrumpieron. Esa es la principal... Por eso es la principal... Claro, pero sabe, Vicente, la sensación que me da a mí, por lo menos después de tantas décadas de experiencia, de alguna manera compartida, porque nos conocemos hace años. Hace mucho tiempo. Muchísimos años. Es que estamos a ciegas. Es decir, si yo tengo la convicción, como la tengo yo, de que Sendero Luminoso está infiltrando en todos lados, incluyendo la Universidad en San Marcos, porque también quieren infiltrar San Marcos y están haciendo actividad política ahí. Yo ya sé quiénes son, pues, el día que entro. Yo ya sé cómo se llaman, cómo se apellida, conozco su cara. Pero la sensación que uno tiene es que estamos entrando a ciegas porque no sabemos quiénes son, porque alguien no ha hecho su chamba todos estos años. Ese es un tema que hay que valorar hacia atrás. Y no estoy hablando del último año y medio solamente, estoy hablando de hace rato. Por supuesto. Totalmente de acuerdo contigo. Acuérdate el trabajo impecable que ha hecho la policía para capturar a Abimael
y a toda la cúpula fue extraordinaria. Por eso es que hoy en día, gracias a las fuerzas del orden, a la policía y a las Fuerzas Armadas, hoy día este país vive en democracia. Vive en democracia, solamente tenemos remanentes en el BRAE. Esta nueva actitud de, digamos, de violencia desatada actualmente en el país tiene otra connotación. Nosotros estamos trabajando. Particularmente, yo no tengo el sticker para terruquear. No, acá tenemos que en estos momentos decir que ellos son extremistas, violentistas. Pero si en algún momento ya sepamos que efectivamente, nuevamente, Sendero Luminoso está atrás de todo esto, es otro tema. Pero entonces, ¿cuál es la conclusión? Uno, que ustedes entraron, que la policía entró porque se lo pidió la universidad. ¿Eso es lo que ustedes dicen? La universidad dice que no. En segundo lugar, ustedes dicen, o sea, el ministro del Interior, que es bien delicado, ¿no? Sí, se entera por televisión de lo que está haciendo la propia policía, que está bajo su responsabilidad. Así es. Ese es un tema interno. Pero ¿cómo es posible que ocurra una cosa así? Porque mire los efectos políticos que tiene. Bueno, lo que te puedo adelantar, que he encontrado un sector bastante penetrado, yo diría no activo, por muchas razones, de las cuales estoy empezando recién a reactivar los equipos de trabajo, a empoderar la DIGIMIN con gente competente, sobre todo en análisis de información, que es lo que más nos interesa en este momento, y esto no es de un día al otro. Ya, pero entonces la gran pregunta que uno se hace es quién toma las decisiones. Por ejemplo, lo de Juliaca ha sido un antes y un después, porque es increíble que en 2 horas hayan muerto casi 17 personas, o 17 personas. Y ahí había una decisión política que tomar, estratégica que tomar. ¿Estaban atacando el aeropuerto? Sí. ¿Querían tomar el aeropuerto? Sí. ¿Estaba la policía en inferioridad de condiciones? Sí. Y la única manera de sostenerse, o sea, había que tomar una opción. O salimos del aeropuerto y lo recuperamos luego, o reventamos a balazos a todo el mundo. Y reventaron a balazos a la gente. Y para mí, sinceramente, Vicente, eso era el guión de Sendero Luminoso, de los violentistas. Eso era lo que quería que pase. Que muera gente, que muera un montón de gente en 2 horas. Listo, le dimos lo que quería. Pero ¿quién es responsable de eso? O sea, ¿no fue una decisión política esa? Bueno, yo respondo en ese momento, desde el momento que he asumido. De acuerdo, pero sí interesa saber cómo se están tomando las decisiones. Las decisiones de ahora en adelante creo que han cambiado. Y prueba de ello creo que ha sido estos 2 días tan violentos en Lima, donde hemos sido muy escrupulosos para poder manejar esta supuesta toma de Lima. Y a Dios gracias no sucedió. Lo que siempre buscamos es que no haya un solo herido, que no haya más muertos. Eso es lo que pretendemos. Y mira que salió bien Nicolás. Y recibimos mucho apoyo de la ciudadanía. Lo que el país necesita es orden. Lo que el país necesita es respeto a las normas. Eso es lo que necesitamos. Claro, pero el problema es que tenemos una situación políticamente muy complicada, donde obviamente, y valga la redundancia, las soluciones son políticas. Lo que la gente está reclamando es que se adelanten las elecciones. Uno de los voceros más acreditados de Perú Libre, el congresista Cruz, acaba de decir que para ellos, que si se adelantan las elecciones, esto se desactiva y que ellos son conscientes que eso de la Asamblea Constituyente va para largo. Es decir, que no lo están planteando como una... o sea, eso abre el espacio para un entendimiento. Es decir, si se adelantan las elecciones para el 2023, se puede encontrar el camino para desactivar esta crisis y canalizarla electoralmente. En el poco tiempo que tengo, que he podido conversar con la señora presidenta y el señor premier, ellos son unas personas muy abiertas, de las cuales me he permitido apoyarlos. Dime, ¿qué peruano en este momento pone el pecho por el Perú en un momento tan difícil? Yo he estado tranquilo en mi casa, pero todavía me siento con el poder, digamos, personal, con esa confianza de que si puedo hacer algo por el país, lo voy a hacer. Quiero hacer algo por mi país, quiero contribuir con la seguridad. Yo no tengo ningún partido político. Pero el problema, Vicente, es que en esta situación... se ha privilegiado en estas semanas, desde que se instaló Dina Boluarte, una estrategia que ha partido de un diagnóstico equivocado, que iba a haber una pequeña resistencia que se podía controlar policial y militarmente si fuera el caso, que iban a venir las fiestas y después la vida iba a continuar. Y no ha ocurrido esto.
Al final de esta estrategia tenemos 45 muertos más un policía muerto, 9 personas fallecidas en la carretera por no poder llegar a su destino a recibir la atención adecuada. O sea, tenemos más de 50 personas muertas, 55 personas muertas por esta crisis. O sea, no ha funcionado esa estrategia. Por lo tanto, hay que mirar a la estrategia política. ¿Cuál es? Adelantar las elecciones. Y solo hay dos caminos. O el Congreso hace la reforma para adelantarlas al 2023 o la señora Dina Boluarte renuncia. No hay más. Bueno, tú lo has dicho. Efectivamente, en estos momentos esa decisión está en el Congreso y esperamos que en los próximos días nos den algún avance de eso. La presidenta Boluarte es muy asequible, entiende, comprende. Y ella está dispuesta. Yo le pregunté al ministro de Martínez el otro día y él, sobre este tema y él me dijo, si Dina Boluarte tuviera la convicción de que su renuncia va a restablecer la paz en el Perú, se van a acabar las manifestaciones tal como están ocurriendo hoy, ella renuncia. Y yo le estoy preguntando eso a todos a quienes tengo delante. Es decir, se lo acabo de preguntar al congresista Quito, en realidad al congresista Cruz, aunque en realidad a estas alturas los congresistas, pues, ¿a quién representan, no? O sea, yo la pregunta estoy tratando de hacerles a los interlocutores, a los dirigentes sociales en el caso que los haya. Pero la pregunta es esa. ¿Ustedes han discutido en el Consejo de Ministros la posibilidad de una renuncia y ha hablado en algún momento de eso? Todavía no. Te mentiría si hemos hablado de ese tema. Estamos preocupados por atender situaciones tan prioritarias a nivel de país. Porque, por ejemplo, la República ha sacado la información de fuentes, según ellos, muy cercanas, muy cercanas al entorno presidencial, y lo que dicen es que ella sí habría renunciado y que Alberto Tarola la habría convencido de que no, porque supuestamente, entre otras cosas, si dejaba de ser presidente le iban a procesar por las muertes. Eso desconozco. Desconozco sobre esa información, pero lo que sí te puedo decir, esta semana probablemente haya algún adelanto sobre estas situaciones que tú me estás expresando. Sobre el adelanto de elecciones. Sí, están evaluando en este momento y esperemos el momento que pueda darse para poder anunciar al país. Pero ¿qué es lo que se evalúa? Porque cuando se hizo la consulta en el Congreso de cuándo podían ser las elecciones y se le preguntó al Jurado Nacional de Elecciones, el presidente del jurado dijo, tendrían que ser en abril del 2024 porque tenemos que hacer elecciones primarias. Cuando la crisis se agudizó, y que fue el mismo día que el Congreso votaba sobre el tema del adelanto de elecciones, el propio presidente del Jurado Nacional de Elecciones dijo, sí, se pueden hacer el 2023. Pero el problema es que tenemos que ser todos conscientes de que vamos a sacrificar algunas cosas que deberían hacerse, como las elecciones primarias abiertas. No va a poder haber elecciones primarias abiertas. Entonces, bajo esa condición, sí se pueden hacer el 2023. No lo quisieron ahí, se taparon los oídos los congresistas. Y luego, especialistas han planteado la salida. ¿Es eso lo que están evaluando? Tomo tus palabras, porque tú eres un comunicador muy importante en el país, mucha gente te escucha en el país. Esta inquietud la voy a llevar hoy día mismo a hablar con el Premier sobre lo que tú me estás indicando. Con mucho gusto, Nicolás. Pero lo que yo no entiendo es por qué no llaman al presidente del Jurado Nacional de Elecciones a preguntarle sobre el tema del adelanto, a los especialistas. Hay gente que se ha dedicado su vida al tema electoral, desde que me acuerdo, hace no sé cuántas décadas. Fernando Tuesta Soldevilla se dedica al tema electoral, es un consultor internacional sobre temas electorales. O sea, ¿a quién más vas a escuchar a alguien que sabe del tema? Por supuesto, a los especialistas. Esta semana seguramente debe haber alguna respuesta, por eso me permito trasladar esta inquietud de parte tuya, porque tú eres una persona que interactúas con muchas personas y es importante hacerlo llegar en este momento. Ahora, ¿cuándo van a convocar al acuerdo nacional? Por eso es algo que no se entiende. Estamos en una crisis tremenda y el acuerdo nacional, con todos sus defectos, era un espacio para escucharse, donde estaban representantes de los gremios empresariales, de los gremios de trabajadores, es decir, las cámaras de comercio, hasta los gobernadores estuvieron en la última reunión, eran las iglesias, la sociedad civil, como se le dice, es decir, era un espacio extraordinariamente representativo, ¿no? De más de lo que puede representar el Ejecutivo y el Congreso en un encuentro. ¿Por qué no se convoca al acuerdo nacional? Esperemos que en este próximo Consejo de Ministros, que es el día miércoles, podamos tratar este tema. Yo voy a trasladar esta inquietud de parte tuya, con mucho gusto, Nicolás, tenlo por seguro. Ahora, ¿cuál es el balance del daño, ministro?
material. Es decir, acabamos de tener la información de la Defensoría con respecto al ataque de una comisaría en La Joya. Incluso Sí, ayer. hubo un policía tomado como rehén que ya fue liberado, felizmente. Gracias a Dios, gracias a Dios. Bueno, el balance más o menos, todavía, algunas cifras porque estas suben y bajan de acuerdo al momento que se está viviendo. Con las 2 comisarías, digamos, que ha habido ayer, ya tenemos daño, por ejemplo, a la propiedad, ¿no? Tenemos desde el 7 de diciembre a la fecha, tenemos 34 locales policiales, especialmente Afectados de alguna manera. afectados, algunos incendiados, otros con menor intensidad, pero en fin, 34 locales. Y muchos de ellos han sido replegados a otras comisarías o a cuarteles del ejército en Puno. 34. ¿No? Después, daños a la propiedad pública, tenemos 84. Y esto debe variar, debe haber un poco más, porque se han dado ayer otros daños más. Pero es más de 84. Y daños a la propiedad, también igual más de 84. Ayer también han habido otros locales más. Y a locales financieros, por ejemplo, que han habido. Entonces, Que se han atacado bancos. se han atacado. No, sobre todo cooperativas. Cooperativas. Sí, de ese nivel, ¿no? Y bueno, están las unidades mineras, por ejemplo, también Antapacay y otras unidades mineras. Entonces, sí, el costo es bastante alto en este momento, tanto en el sector privado, público y la propia policía. Ahora, con respecto a la cantidad de heridos de la policía, ¿cuál es la situación? O sea, hay un fallecido, el suboficial Sonco, ¿no es cierto? En Juliaca, gracias por hacerme recordar y aprovecho de verdad este momento para hacer llegar mis condolencias a toda la familia policial y especialmente al suboficial José Luis Sonco Quispe y a todas las víctimas, producto de estas protestas sociales, porque al final todos somos peruanos. No queremos que haya más muertes, no queremos más. Eso es lo que tenemos que entender. La protesta es un derecho natural, pero tenemos para eso comportarnos de la mejor manera. La policía está para protegerlos, ayudarlos. No podemos hacer más destrozos. Pero el problema es que la policía y el ánimo de la policía tiene un límite, porque lamentablemente esto es un problema político y se está enviando a los policías a enfrentar un problema originado por los políticos y por la crisis política, ¿qué? A resolverlo en situaciones extremas a balazo. ¿Y quiénes van a pagar por eso? O sea, estos policías que están involucrados en estas investigaciones van a vivir la pesadilla otra vez de 25 años de juicio, de 30, el otro día me encontré con uno, 30 años en un proceso. Y los políticos que tomaron las decisiones, bien gracias en sus casas, disfrutando de sus fortunas, ¿no? Para no salir... Porque eso es lo que pasa, Vicente. O sea, se toman decisiones políticas, como por ejemplo tener una estrategia puramente policial y militar para enfrentar una crisis que es política, y al final los responsables son los policías que actúan o los militares, y los políticos que decidieron no les pasa nada. Con ellos no es. Ok. Al momento tenemos más de 540 policías heridos. La moral del personal, mira, qué increíble. Yo he visitado al segundo o tercer día de que he asumido este cargo, fui al hospital, visité a 25 de ellos. Me quedé impresionado, de verdad te lo digo, me quedé impresionado. Todos los policías que me decían, espero mejorarme lo más pronto posible. Para regresar. Eso, ¿cómo no te va a llenar de ánimo de poder sacrificarse por el país? Y lo vamos a hacer, de verdad que lo vamos a hacer. Que confíen en nosotros y en las Fuerzas Armadas. Tenemos un trabajo concatenado con el Ministerio de Defensa. Las Fuerzas Armadas están apoyando todo este sacrificio que hace la Policía Nacional. Acá tenemos que ir de verdad trabajando de la mano, la sociedad civil, el empresariado, las fuerzas las propias del Estado. Esto, te pongo un ejemplo muy claro. No voy a arreglar empresas que a veces nos facilitan. No dicen, llévelo a la clínica a los policías que están más cerca para poderlos atender. Lo vamos a atender gratis a nivel del país. Es salud. Minsa, la misma ministra, puesta a disposición de la policía. Entonces, esas cosas es importante poder relevar.
La Defensoría del Pueblo, igual. El Ministerio de Justicia, apoyándonos con sus defensores Ahora, públicos. usted sabe, ministro, que lo que se ha señalado, lo señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y son las quejas que vienen de la población, que ha habido un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de la policía, que las cosas se pudieron enfrentar de otra manera. Bueno. Y usted mismo ha dado como ejemplo lo que pasó en Lima. ¿Por qué en Lima no murió nadie en estos días de protesta que hemos vivido y que lamentablemente no terminan todavía, ¿no? Cuando ellos me presentan el planeamiento que habían hecho, se hicieron varios ajustes. Entiendo que el comandante general, que como es así, hacen un plan general para todo el Perú. Los responsables de cada región son los que ejecutan las operaciones. Hay un general. Por algo son directores en determinadas regiones. Y ellos son los que operativizan esta acción policial. Si hay excesos, primero se tiene que identificar e individualizar. Y ya hay una responsabilidad. Pero lo que sí quiero agregar algo es que la policía, para el uso del control de las protestas sociales, se rige a protocolos, se rige a normas internacionales. Ya no utiliza los perdigones que antes usaba, ahora son perdigones de goma. No están permitidos. Eso no se... Hay personal capacitado. Claro, pero el problema es que la gente que ha muerto, de los 45 personas fallecidas, más de 40 lo que tienen son heridas de bala. Como te digo... Ni siquiera perdigones de plomo, heridas de bala. Eso está bajo la investigación del Ministerio Público. Nosotros esperamos el resultado de ello. Ministro, tenemos que ir a la pausa. No sé si le puedo robar unos minutos. Encantado. Vamos a la pausa. Con Vicente Romero, ministro del Interior. Con él volvemos. Está con nosotros Vicente Romero, ministro del Interior, que lo que nos ha dicho es que a partir de que Vicente Romero es ministro del Interior, las cosas se están haciendo de manera diferente. Yo creo que sí. Ahora, el problema es que en esa manera diferente ocurrió lo de San Marcos. ¿Qué pasó con lo de San Marcos? ¿Fue algo que se salió de... ¿Por qué entraron en contacto? ¿Fue una desproporción a una manera distinta? Incluso una intervención de la policía, ¿no? Que es tan polémica en un campus universitario. Sin duda es polémica por las contradicciones que hay de muchas personas que están saliendo en medios, pero lo que sí quiero reafirmar, que fue la intervención a petición de parte en estado de emergencia, hubo delito de flagrancia que está dentro de las 24 horas, el jefe operativo tomó las medidas necesarias, aparentemente de acuerdo a las normas internacionales. Si ha habido excesos, se tiene que individualizar, vuelvo a repetir. Claro, pero porque el problema es que ya, sí, digamos, estás en flagrancia, estás en estado de emergencia, digamos, desde el punto de vista formal, porque hasta la ley universitaria contempla la posibilidad que en un estado de emergencia sí, la policía puede entrar al campus universitario. Ya. Pero incluso en ese contexto hay formas. O sea, se ha entrado con tanquetas, la propia universidad está denunciando destrozos en la residencia, han tirado a todo el mundo al piso como si fueran delincuentes, los han hecho dormir en el piso, denuncian maltrato, vejámenes que las mujeres las han revisado para ver si tenían drogas en sus partes íntimas. O sea, ha sido vejatorio, ¿no? Ha sido, la gente de San Marcos está indignada. Además, han anunciado una convocatoria para el día de mañana, una marcha para el día de mañana. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a manejar esa marcha para empezar? Bueno, la marcha se tiene que dar la seguridad al 100%, siempre dándole la garantía del caso, porque la protesta es natural. Sí. No podemos abstraernos de eso, la policía para eso está. De manera que todos los reclamos que puedan haber, estamos para atenderlos. Nicolás, confíen en su policía. Eso es lo que quiero que sepan ustedes. Confíen en su policía. Ahora, lo que ha ocurrido es, por esta situación que estamos viviendo, que ustedes han sido rebasados, incluso desde el punto de vista material, ¿es así? Por ejemplo, esta compra que se ha hecho a Brasil, que se han comprado 25.000 bombas lacrimógenas, ¿es cierto eso? ¿Cuándo? 29.000. 29.000. Un poco más de 29.000. Es una compra que ya vino
Que es el primer paquete, porque la compra Sí. total son ¿cuántas? No, en estos momentos- 200.000. Yo tengo, no, 100.000 más. 100.000 más. 100.000 más. Estamos previniendo para escenarios futuros. Justamente hoy debo acercarme a conversar con el ministro de Economía, porque hay situaciones urgentes que comprar, por decirte lo que tú conoces, los famosos pinochitos, los que lanzan agua para el control de multitudes, que ese es fenomenal. Eso se está trayendo. No, está dentro del proyecto ya. Hoy día debo... Pero además quiero están comprar lo más rápido están posible. comprando. Ah, claro, porque lo que dice la compra, me dice Jesús Verde, son 230.000 granadas de gases lacrimógenos. No, es 100.000 más. 100.000 más que estamos comprando. Justamente queremos acelerar lo más pronto posible para darles herramientas a la policía, sino con que se defienden también. Eso es lo que se necesita, ¿no? Pero hoy debo conversar con el ministro de Economía. Ahora, bueno, en la República han publicado esto de las 230.000 granadas y cartuchos. Debe ser el paquete que incluye las Sí, 100.000 debe ser, bombas pero- lacrimógenas. Sí, pero 100.000 es en total. Ahora, lo que dice Vicente es que no se va a usar perdigones, sino de goma para disuadir a los manifestantes en casos extremos, porque incluso el uso de perdigones de goma es una medida extrema, ¿no? Sí, medida extrema, por supuesto. Como te digo, Y el uso de armas de fuego. No, ¿Cómo se va a manejar el tema? Para una protesta no puedes utilizar... No pueden salir los policías con armas de fuego. No puedes. Porque... O sea, hay gente que nos está yendo No, porque nos no. oye, gente que tiene los puntos de vista más diversos, hay gente que está caminando por las paredes, está diciendo en su casa, ay, pero pregúntale al No. ministro, y que si atacan a la policía, ¿qué hacen esos vándalos? No se puede por una sencilla razón. Los protocolos internacionales son claros para todo el mundo. Para el ejercicio de la función policial son Ahora, claros para todo el pero el mundo. problema es que eso ya ocurrió. Si no, no hubiera muerto tanta gente producto de disparos. Vuelvo a reiterar, tenemos que individualizar si eso ha habido. Y ahí hay una No, pero claro que ha habido, o sea, gente muerta herida de bala, además gente, en demasiados casos, lamentablemente, que no significaba ninguna amenaza real, ¿no? O sea, han muerto adolescentes que no tenían ni armas, ¿no? O un médico atendiendo gente, un señor que salió de su casa para atender a una persona que estaba tirada en el piso, o gente que simplemente estaba corriendo, por ejemplo, en el aeropuerto de Juliaca. O sea, yo no sé cuántos de las 17 personas que murieron por el asalto al aeropuerto estaban directamente participando realmente en la toma del aeropuerto. Quiero remarcar dos cosas a tu pregunta, Nicolás. La policía, y hace varios años, no utiliza este tipo de perdigones que puedan hacer daño a la... Utiliza los perdigones de goma que están autorizados legalmente. Si ha habido algún exceso, eso es responsabilidad, vuelvo a reiterar, del jefe de región, porque ellos son los que operativizan a nivel nacional el control de los disturbios. Hay un plan general para todo el país, y sobre ese plan, cada jefe de región, de acuerdo a su apreciación de inteligencia, tiene que hacer su plan para el lugar. Ahora, Vicente, ¿y quién va a seguir estos procesos? O sea, ya el Ministerio Público, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ha anunciado que todo este proceso ya está abierto. O sea, hay una investigación que incluso alcanza hasta la presidenta Dina Boluarte, ¿no? Y se habla hasta del delito de genocidio, de homicidio y demás, y de abuso de autoridad de manera genérica. Pero la pregunta es, ¿por qué se habló en un momento de fuero militar y de fuero civil? No, en este momento sé que el Ministerio Público ya ha abierto varias O carpetas. sea, esto lo va a ver el fuero Sí, civil. fuero civil. El fuero civil tiene que ver esto. Por supuesto, están trabajando en eso. Yo soy respetuoso a las instituciones y creo que tenemos que esperar el resultado de estas investigaciones. Si hay responsabilidad, hay que cumplir la ley. O sea, esto no será visto en el fuero militar, no va a haber una contienda de competencia. En este momento... O sea, que iniciar paralelamente un proceso en el fuero militar y ahí plantear una cuestión de competencia para que lo vea el fuero militar y no el civil. Estas carpetas las está manejando el propio Ministerio Público. Somos respetuosos de eso. No va a haber ninguna interferencia en ese Por el sentido. momento no Ahora, hay- ¿y cómo se va a garantizar que no haya más muertos? Pues tú has dicho, Vicente, bajo mi gestión no va a haber más muertos. No, yo no he dicho que no haya más muertos.
No quiero que haya más muertos, no quisiera, ni ningún peruano que haya muerto. Nadie queremos. No queremos enfrentarnos, no queremos estar confrontados, busquemos la paz, eso es lo que yo siempre digo. Por favor, ¿por qué hacemos estas cosas? Lo más importante de cualquier ser humano es comunicarse, dialogar, entendernos. Puede haber discrepancias, pero tenemos que ambos ganar. Tenemos que atender las prioridades, hay muchísimas necesidades. Mira, Nicolás, tengo mucha experiencia en conocer a la gente del Ande, he trabajado con ellos. Yo he estado más de 4 años en las zonas de emergencia, en aquellos momentos tan difíciles y complejos. He sido político militar, me acuerdo mucho. En Acobamba, los años 80, cuando era teniente. Fíjate, momentos sumamente difíciles. Y lo mejor es llevarse bien con la comunidad. Conozco sus cosas de cerca, sus necesidades. Y sigue siendo lo mismo. Los gobiernos no le han dado atención al primer nivel. Y recuerden, el gobierno de sus 5 años, que empiece a trabajar el primer nivel de servicios en salud, en educación, en seguridad y darles agua limpia, ese presidente va a ser amado. Acuérdate y recordado por toda la vida. No se preocupan por el primer nivel, donde la gente más necesitada quiere. Claro. Sigue siendo lo mismo. Ahora, por eso son estos el problema problemas. es que para eso tenemos que salir de la situación en la que estamos, ¿no? Hay que salir de por este supuesto. entrampamiento político que no permite ocuparse de los problemas de los ciudadanos, ¿no es cierto? Y además estamos perdiendo oportunidades extraordinariamente valiosas. Me dicen que Flor Pablo, la congresista Flor Pablo, ha pedido que se cite al ministro del Interior para que dé explicaciones sobre el operativo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Esto todavía no ha sido notificado. Formalmente no, pero estoy dispuesto a ir a poder aclarar esto, ¿no? Con todo gusto. Es mi responsabilidad política y tengo que asistir. Cuantas veces me citen, tengo que ir. Porque es un espacio donde tengo que hacer conocer a todas los grupos políticos. Hay un asunto muy crítico que no quiero dejar pasar, ministro, que es el tema de que se ha hablado de la presencia de vándalos, de infiltrados, e incluso de la presencia de gente ligada a Sendero Luminoso. Y la pregunta es, ¿por qué se han hecho las cosas tan mal? Es decir, por ejemplo, se detiene a 193 personas en San Marcos y hay en algunos medios toda la imagen de que esto era un nido de terroristas, ¿no? Que hay gente de Sendero infiltrada seguramente, ¿no es cierto?, que hay que identificar, pero la mayor parte no lo eran. Igual que está pasando en las manifestaciones, que se está haciendo un signo igual entre cualquiera que proteste y Sendero Luminoso, con lo cual se le está haciendo un favor a esta gente, ¿no es cierto?, atribuyéndole mayor poder del que realmente tienen, ¿no? Pero lo otro es que lo que yo creo que está quedando claro en estas semanas es que no ha habido una chamba de inteligencia, que no sabemos quiénes son, dónde están, cómo se llaman, quiénes son sus jefes, no lo sabemos. Acá hay un delito de flagrancia para empezar. Segundo, el jefe operativo lo que siempre suele hacer es una evaluación de riesgo. Y si él consideró que ese riesgo era alto, por estas personas que ingresaron con pasamontaña, lo primero que hizo es tomar la instalación para dar seguridad, brindar seguridad a todos los intervinientes. Y producto de esto no había un solo herido, Nicolás. Eso es lo más importante. Si hubiera habido costo social, bueno, las cosas eran diferentes. Pero no ha habido un solo costo social. Ahora, ¿no merecen una disculpa? Están muy molestos. La comunidad, esto es un comunicado de la universidad. Y la universidad representa desde la rectora hasta el último de los estudiantes cachimbos recién ingresados. Nosotros los seres humanos somos sumamente sensibles. Sumamente sensibles. Yo acudo a la comprensión de todos ellos, de toda la comunidad universitaria. Quiero que por favor nos entiendan. Lo que queremos es respetar la ley, el cumplimiento de la norma. Eso es lo que queremos en el Perú. Por eso que nosotros no avanzamos. Si nosotros respetáramos la ley, no sucedieran este tipo de casos. Todos tenemos, porque si no esto se va a convertir en un país de vándalos, en anarquía. Y lo que no queremos es que el país llegue a estos niveles de anarquía, Nicolás. Ayúdenos todos los medios de comunicación. Claro, pero la sociedad civil. Pero en este caso de San Marcos, o sea,
Es decir, no ha habido muertos, no ha habido heridos, porque no ha habido resistencia. O sea, ha sido ingreso con una desproporción, con taquetas, rompiendo las puertas, tirando a la gente al piso y la gente no entendía lo que estaba pasando. De acuerdo a la información que me ha proporcionado el mismo jefe operativo, para más o menos un poco tranquilizar. ¿Quién es el jefe? Es el general Víctor Sanabria. Víctor Sanabria, que es el jefe. Es un excelente oficial quien ha conducido estas operaciones de estos 2 días. Un excelente oficial. Te comento lo siguiente. Él me indica lo siguiente. Si él no hubiera tomado esta actitud de poder ingresar con la tanqueta, él hubiera empezado recién a romper, porque tenía como 4 cadenas más o menos. ¿Qué hubiera pasado? Que todas esas personas que habían ingresado, estas 300 personas, se iban a venir contra ellos. ¿Y qué iba a haber en ese momento? El contacto agresivo ya entre... Pero es una suposición. Exacto. Es lo que él hizo, esa apreciación. Y lo mejor era controlar la situación. Por eso hizo esta intervención de esa manera. Entonces, evitar el costo social. Y no hubo costo social. Han habido muchos reclamos, como el tema de la niña, una persona que estuvo con Parkinson, ¿no? Una persona que estaba embarazada. Y para esto, yo ya me he adelantado. Nos hemos reunido con la ministra de la Mujer el día de ayer para hacer un protocolo de tratamiento para este tipo de personas especialmente. Están trabajando ya en este momento para empezar a darles capacitación de inmediato a nuestros policías. Un tratamiento especial. Es cierto, todo el mundo queremos que nos traten bien para sentirnos bien. La ley se tiene que cumplir, pero de buena manera. A eso acudo, Nicolás. Ahora para terminar, ¿cuál es la situación el día de hoy? Porque se anuncia que va a haber manifestaciones en Lima. El reporte de la Defensoría dice que se prevé manifestaciones en Lima y el día de mañana un paro en Pichanaki. Sí, las protestas en el Perú van a seguir. Van a seguir. Esto obedece a una estrategia de parte de muchas personas que están involucradas, que son dirigentes, pero que no dan la cara. Hoy en día han cambiado su estrategia. Hoy en día hay como 5 líneas más o menos que se está manejando, la cual nosotros estamos tratando de poco a poco, digamos, para poder confirmar la estrategia, cómo ellos están trabajando. Pero los líderes no aparecen, están en la última línea. En eso estamos trabajando, Nicolás. Tengan fe en su policía, que es lo que le pido. Ahora, el tema es que esto es un asunto, insisto, político, ¿no? Político, porque Sutran reporta 74 bloqueos el día de ayer hasta las 3:30 de la tarde. Ha bajado porque pasaban más de 100 bloqueos. Lo que nos preocupa en este momento es las vías principales como la Panamericana Sur. Y en este momento Norte. Ustedes tienen a esta mañana el Bueno, reporte, sí, ¿cuál era? Más o menos había un promedio de 82 bloqueos. 82 pero esto bloqueos. sube, esto cambia. Puede a veces llegar a 100, baja, se desbloquea, vuelven a bloquear, pero nos interesan las vías principales especialmente porque son fuentes de abastecimiento especialmente para las diferentes ciudades en el país. Claro, ahora el problema es que el origen de esto, yo insisto, es político. Es decir, nos vamos a pasar la vida, ellos bloquean, la policía desbloquea o salen a manifestaciones, la policía los enfrenta. O sea, esto es una espiral que no tiene fin, porque esto no se resuelve en un conflicto entre los policías y los manifestantes. Esto es un tema político. Y hay que darle una salida política que va a permitir, además, esa salida política del adelanto de elecciones al 2023, aislar a los violentistas. Ya, yo he encontrado, ya en este gabinete he encontrado una política muy importante donde cada ministro tiene una determinada región. Ellos toda la semana viajan para reunirse con las autoridades, para escuchar a las necesidades de esos lugares y poder destrabar muchos proyectos que no han estado caminando. El Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, nosotros trabajamos de forma transversal a nivel de todo el país. O sea, la comunicación está abierta y me parece extraordinario lo que están haciendo el Premier y la señora Presidenta en este momento. Ahora, ¿es verdad que quien manda es Alberto Tarola?
No te puedo decir porque no he podido yo por lo menos observar de cerca o que alguien me ¿Quién haya toma contado. las decisiones es él? Que No, por rato parece que él fuera el presidente. No, me parece que es la impresión Es la percepción que tú equívoca tienes, puedo Nicolás, tener. pero en las oportunidades que he conversado con la señora presidenta, la verdad, por eso que un poco me ha animado a seguir sirviendo por mi país. Creo que es una persona totalmente abierta, escucha, ¿no? Hay una buena comunicación entre ellos. La más importante conclusión de esta conversación entonces es que esta semana vamos a tener noticias con respecto a la salida política de esta situación. Esperemos que sea así, y en eso estamos. Bueno, ojalá. Muchas gracias. Vicente Romero, ministro del Interior, ha estado con nosotros.